días, hoy veremos el tema de reconocimiento de los elementos en un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Comenzamos entonces con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea 90 grados, y dos ángulos agudos. En este caso los ángulos agudos vienen a ser beta y el ángulo alfa. Y el lado mayor se le va a conocer como la hipotenusa. ¿Y cómo me doy cuenta que es la hipotenusa? El que se le opone a este cuadradito que viene a ser 90 grados se le va a llamar hipotenusa. Y al lado A y al lado B se le va a llamar catetos. Pero para el ángulo alfa, ¿qué cosa viene a ser A? ¿Qué cosa viene a ser B? ¿Y qué cosa viene a ser C? Igual, para el ángulo beta, ¿qué cosa viene a ser A? ¿Qué cosa viene a ser B? ¿Qué cosa viene a ser C? Entonces me doy cuenta que para el ángulo alfa, vamos a borrar un momento este ángulo beta. A viene a ser el cateto opuesto. El B viene a ser el cateto adyacente porque está al costado. Y C viene a ser la hipotenusa. Eso es para el ángulo alfa. Y para el ángulo beta, entonces vamos a escribir la letra beta y ahora vamos a borrar el ángulo alfa. Para el ángulo beta, A viene a ser el cateto adyacente porque está al costado. B viene a ser el cateto opuesto. Y C viene a ser la hipotenusa. Si te percatas, en ambos casos, la hipotenusa no va a cambiar porque siempre que se le pone a ese 90 grados, en este caso a este cuadradito, se le va a llamar hipotenusa. En forma abreviada, el cateto opuesto se le escribe como CO. C de cateto, O de opuesto. El cateto adyacente en forma abreviada se va a escribir como CA. C de cateto, A de adyacente. Y la hipotenusa se le va a escribir como la letra H. Ahora veamos algunos ejemplos para entender con mejor claridad este capítulo. En el ejercicio número 1 te dicen en el triángulo determinar para teta el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a determinar primero el cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser el que se le opone al ángulo teta. Él viene a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, la letra sería E. El cateto adyacente es el que está al costado. Él viene a ser el cateto adyacente. La letra L. Y el que se le opone a este cuadradito, que es 90 grados, siempre va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa viene a ser la letra P. ¿Listo? Eso sería todo. En el ejercicio número 2 igual te dice, en el triángulo determinar para beta el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Tú ya sabes que en forma abreviada el cateto opuesto se le escribe como CO, el cateto adyacente se le escribe como CA y la hipotenusa se le escribe con la letra H. Vamos a determinar primero el cateto opuesto. Tú ya sabes que del ángulo el opuesto viene a ser M. Colocamos la letra M. El adyacente viene a ser el que está al costado. En este caso viene a ser N. Y la hipotenusa es el que se le opone a ese cuadradito. En este caso sería la letra P. Y él viene a ser la respuesta para ese ejercicio. ¿Ves? Sencillo, nada complicado. En el ejercicio número 3 te dice en el gráfico determinar para teta y para beta. Entonces cuando me piden hallar para teta, borramos por un instante el ángulo beta. Y solamente nos concentramos en el ángulo teta. La hipotenusa, tú ya sabes que viene a ser el que se le opone el cuadradito. La hipotenusa viene a ser 25. El cateto opuesto es el que se le opone al ángulo teta,
que viene a ser 20. Y el cateto adyacente es el que está al costado del ángulo, que viene a ser 15. Ahora analizamos para beta. Colocamos el ángulo beta y borramos el ángulo teta. La hipotenusa no va a cambiar, va a seguir siendo 25. El cateto opuesto viene a ser 15. Y el cateto adyacente es el que está al costado, que viene a ser 20. En el ejercicio número 4 te dice determinar para teta y para el ángulo phi. La hipotenusa para ambos casos va a ser siempre el que se le pone a ese cuadradito, que en ambos casos va a ser 13. No, él no va a cambiar. Ahora analizamos para teta. Para teta borramos un instante el ángulo phi. Para teta el cateto opuesto viene a ser 12. Y el cateto adyacente viene a ser 5. Ahora analizamos para el ángulo phi. Borramos entonces el ángulo teta. Para phi, el cateto opuesto viene a ser 5. Y el cateto adyacente es el que está al costado. En este caso viene a ser 12. ¿Listo? Eso sería todo. Ahora veamos el teorema de Pitágoras. Para ello vamos a dibujar el triángulo rectángulo donde va a ser 90 grados y los catetos A, los catetos B y la hipotenusa que viene a ser C. Ahora sí, definamos. Se define como el cuadrado de la longitud de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Por lo tanto, vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, que viene a ser C, viene a ser igual a la suma de los otros catetos elevado al cuadrado. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Teorema de Pitágoras. Para complementar ello, vamos a realizar 4 ejercicios. En el ejercicio número 5 te dice calcular la hipotenusa del triángulo ABC. Si me piden calcular la hipotenusa, entonces yo tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso x, al cuadrado viene a ser igual a la suma de los otros catetos al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado, que me están preguntando, es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que viene a ser 16. X al cuadrado viene a ser igual 9 más 16, 25. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz y por lo tanto la respuesta viene a ser 5. Solución para ese ejercicio. En el ejercicio número 6 te dice calcular el cateto del triángulo ABC. Entonces también tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso la hipotenusa es el que se le pone al 90 grados, 20 al cuadrado viene a ser igual a la suma de los otros catetos al cuadrado. 20 al cuadrado viene a ser igual a 400 x al cuadrado más 16 al cuadrado viene a ser igual 256. Mándalo a restar, sería 400 menos 256, 144 igual a x al cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 144 igual a x. Raíz cuadrada de 144 viene a ser 12. Respuesta para ese ejercicio.
En el ejercicio número 7 te dice calcular x en. Si yo me percato, la hipotenusa viene a ser x, y para hallar el valor tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso x al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Sería 25 más 144. La suma sería 169. Sacando raíz cuadrada, x viene a ser 13. Respuesta para ese ejercicio. Únicamente para dar solución tengo que reconocer la hipotenusa. En el ejercicio número 8 te dice calcular el valor de x. Para ello tengo que utilizar también el teorema de Pitágoras y tengo que reconocer quién viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa es el que se le opone a 90 grados. Utilizando entonces el teorema de Pitágoras, viene a ser la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos al cuadrado. 15 al cuadrado sería 225 más 20 al cuadrado, 400. La suma sería 625. Sacando raíz cuadrada sería x es igual a 25. Respuesta para ese ejercicio, ¿sí? Lo más importante es reconocer la hipotenusa, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.